Bueno, yo le aprecio mucho ahora a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, que sé que andas con mil cosas. Esteban, que me hayas contestado el teléfono esta tarde. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Joaquín, con el gusto de saludarte y a todo tu auditorio. También les mando un abrazo. A ver, voy con las dudas que me han hecho llegar, porque como anuncié que te iba a entrevistar, me llegaron muchos. Primero, ¿cómo? A ver, el curso empieza el día 26, dijiste, ¿no? 24 de agosto. 24, disculpe. Y entonces empieza ¿desde dónde hasta dónde? El curso empieza el día 24 de agosto y va a concluir la segunda semana de julio. Sí, pero empieza desde preescolar hasta todo. Sí, empieza todo, inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, media superior. Ahora, las universidades, como muchas de ellas son autónomas, ellas se autorregulan y tienen otros calendarios. Bien. ¿Cómo va a estar la distribución de clases? Porque el acuerdo que anunciaron ayer con las 4 televisoras por televisión, bien, pero pues una familia que tiene 2 o 3 hijos necesita 2 o 3 teles, ¿no? Lo que estamos haciendo para facilitarle a las familias que puedan estudiar en diferentes, digamos, grados escolares, es que vamos a repetir toda la programación después de que esta se imparta, y también los fines de semana. Entonces, no solo se va a pasar una vez una clase, sino que se va a poder pasar varias veces, y entonces en ese caso la familia puede ir distribuyendo las clases, ¿no?, entre sus niños. Porque imagínate, una familia de 3 hijos son 12 horas de tele. Sí, el tema es precisamente que la televisión es lo más equitativo que puede existir a la mano, ya que llega al 94% de las familias. Sí. Y por eso se escogió la televisión. Ahora también tiene el apoyo del Internet, que más o menos el 60% de las familias pueden tener Internet. Entonces también puede seguir por televisión uno de los niños y el otro por Internet, para complementar. Y está la programación que se está repitiendo para poder también apoyar de ese lado. Y yo sé que esto no es nada fácil. Digo, no lo es, Joaquín. Parto de eso, ¿sí? Entiendo que es muy complicado, y también es muy complicado para los padres de familia, incluso para los niños y para los maestros también, ¿sí? Para todo mundo es complicada esta pandemia, muy complicada. Ahora, esto de las repeticiones, imagínate, por ejemplo, una familia que yo conozco tienen 2 hijos, uno en secundaria y el otro en sexto de primaria. Tienen una tele. Entonces, tienen que ver cuál pasa primero, se tienen que organizar ellos para ver el original o la repetición, o cómo funcionaría esto. Pues por mira, como va a haber un horario, en el horario se va a poder ver a qué horas pasan los programas de uno y a qué horas pasan los del otro. Entonces ahí se puede distribuir el tiempo, pero Joaquín, es muy probable, porque la penetración que tiene el celular es impresionante en México, que tengan celular, y también puedes ver por celular los programas. Entonces tienes la televisión en la primera transmisión, la televisión en la segunda transmisión, el celular, si tienen una laptop, la laptop, y si no, pues estás teniendo la posibilidad de verlo también el fin de semana. Oye, pues qué bueno que yo ya acabé la escuela, caray. Oye, pero por ejemplo, imagínate 3 horas de celular, también es una friega, ¿no? Pues incluso es poco sano. Así se desarrolló todo el tema de Aprende en Casa en el mes de marzo, y sí. Afortunadamente lo que vimos fue que los muchachos trabajaron, y las maestras y los maestros también,
en estas condiciones. No sé si tengas tú niños o jóvenes cerca de ti, pero no les molesta en lo más mínimo tener el celular pegado todo el día. No, por supuesto que no. No, de eso no tengo duda. Pues eso sí, más horas sí, pegados. Pero, ahora, una cosa, Joaquín. Obviamente todo mundo quiere el regreso a clases, todo mundo quiere volver a ver a sus amigas y amigos, a sus maestros y maestras, pero no es posible. Entonces, aquí lo que hay que ver es que de lo posible es de donde se armó este programa, que es muy robusto. Estamos hablando de 6 canales de la televisión mexicana dedicados 24 horas los 7 días de la semana a la educación de sus niñas y niños. Y déjame decirte que ya empiezan por ahí a hablarnos de otros países para decirnos que cómo le estamos haciendo, porque varios países hicieron lo mismo que hicimos en Aprende en Casa, y estoy seguro que ahora van a seguir un ejemplo que es mucho más robusto que la primera versión de marzo y abril. Sí, ahora yo te quiero decir una cosa, Esteban. Yo estoy de acuerdo en que no vayan a la escuela, porque yo estoy convencido que volver a clases sería disparar la pandemia. ¿Viste la gráfica Totalmente de Israel? Convencido. No, pero cuéntame. Estuvo pero todo el fin de semana en las redes una gráfica. Israel era un ejemplo de control del COVID, y la gráfica pues venía muy naturalita, subió, llegó a su punto, bajó, y en un momento dado abrieron de nuevo las escuelas y se disparó como 3 veces más alta la gráfica que el pico que había tenido en la previa. Y lo mismo sucedió en Dinamarca, y lo mismo sucedió en Reino Unido y en China, en Beijing, y lo mismo lo mismo sucedería aquí, lo mismo nos pasaría si abrimos antes de tiempo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en eso. Por la salud de todos, y no solo de los niños, porque mucha gente dice, oye, pero si las niñas y los niños son los que menos se contagian, sí, pero son portadores. Y a quien contagies a los abuelos y a las abuelas y a los padres y madres. Entonces, es una decisión dolorosa, pero necesaria, el tener la paciencia para seguir aprendiendo en casa y aprovechar todo lo que tengamos a la mano, Joaquín, para poder apoyar el aprendizaje de las niñas y niños. Ahora, Esteban, yo escuché muchas quejas de mamás en la etapa anterior que había un abuso de tareas a los niños y que las madres hacen home office o se van a trabajar o nada más se dedican a la casa, que es el peor de los trabajos porque es el menos reconocido y muy mal remunerado, como decía mi mamá, y no les daba tiempo de acompañar a sus hijos, ayudarles en las clases a distancia, en las primeras, cuando estábamos todos aprendiendo. Y luego las tareas son un problema, y no te lo digo como un niño mayor, te lo digo como padre y abuelo de familia, ¿sí? Sí, Joaquín, y tienes toda la razón. Yo también conocí de esa crítica. El diseño de las clases era que exclusivamente después de cada clase había 3 preguntas exclusivamente que se iban a guardar en lo que fue la carpeta de aprendizajes y de experiencias, que fue algo muy bonito, muy novedoso, luego te platico de eso. Pero en materia de tareas, además de esas 3 preguntas, algunos maestros y algunas maestras, porque siguen comunicándose con sus alumnos, ponían otras tareas, y sobre eso algunos supervisores ponían tareas. Entonces tienes razón. Y yo te diría sobre las tareas 2 cosas. Una, un reconocimiento absoluto a los padres y madres de familia, pero en particular a las madres de familia, que acompañaron a sus hijos y acompañarán a sus hijos a estudiar con una dedicación realmente ejemplar. Y 2, estamos recomendándole a todos los secretarios de educación del país que en esta etapa no haya tareas. Eso sería estupendo. Eso se los estoy recomendando y les estoy enviando, digamos, las razones pedagógicas por la cual no debe de haber tareas. Oigo, Esteban Moctezuma, estoy hablando con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. A ver, Esteban, tengo que decir, se los estoy recomendando. ¿No se los puedes ordenar como secretario?
como secretario podemos ordenar qué hacer, pero no les puedo decir qué no hacer. O sea, si algún estado dice, además de las materias que impartimos, yo quiero impartir otro idioma, por ejemplo, están en la libertad de hacerlo. Tienen que cumplir con los planes y programas nuestros, pero no tienen ningún límite para expandirlos. Entonces, pero llevamos una espléndida relación todos los secretarios de educación en todo el país, y estoy seguro que vamos a lograr un acuerdo generalizado. Sí, digo, pues a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, que no haya tareas. Me están preguntando, quiero que le preguntes al secretario Moctezuma, ¿qué van a hacer los chavos, su examen de admisión para entrar a prepa, los que acabaron secundaria? El examen de admisión de prepa está ya señalado para que se puedan presentar, y yo quiero nada más hacer un comercial. Hoy a las 5 de la tarde tengo un programa de televisión, en donde el tema de hoy precisamente es prepa, es media superior, y ahí vamos a anunciar muchas cosas de prepa, pero las fechas de los exámenes están programadas del 25 al 28 de agosto. ¿Y son presenciales o en línea? Los exámenes son presenciales y en línea, o sea, se pueden hacer de las dos formas. La mayoría de los muchachos lo hacen en línea, pero si quieren hacerlo presencial, se van a tomar todas las medidas. Vimos esto con la Secretaría de Salud para ver los lugares y la distancia que deben de tener y la sanitización de los lugares para hacerlo presencial. Bien, ¿tienes una idea de cuántos pasan de secundaria a bachillerato? Pues son alrededor de 2 millones de alumnos, más o menos. Oye, y en el caso de la primaria a la secundaria... ¿Perdón? No, de primaria a secundaria no hay que hacer ningún examen. De primaria a secundaria no hay ningún examen. Y para entrar ahora a preescolar y luego a primaria, ¿nada más es el registro o cómo va a operar eso? Sí, es el registro. De hecho, en algunos estados ya se hizo la inscripción. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya se hizo la inscripción a las escuelas. Incluso se hizo todo el proceso de selección de secundarias. Eso ya lo hicimos. Yo te quiero recordar que en la Ciudad de México la manejamos nosotros en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso ya está hecho. Algunos estados también ya lo hicieron y otros lo harán en agosto, y les pedimos que hubiera un periodo extraordinario para que también lo pudieran hacer la primera quincena de septiembre. Perfecto. Otra pregunta que tengo mucho, el secretario está hablando de las escuelas públicas. ¿Qué pasa con las escuelas particulares? ¿Cómo se manejan? ¿Por la libre o tienen que seguir los lineamientos de las escuelas públicas? En todo lo que es académico, las escuelas privadas siguen los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública cuando están incorporadas a la Secretaría. Todos los planes y programas, el calendario escolar, etcétera. Todo lo que es, llamémosle así, el acuerdo, digamos, de colegiatura, de pago, de cuotas, que es una cosa, llamémosle, más comercial, eso ya no lo regula la Secretaría, eso se ve con la Procuraduría del Consumidor. A nosotros nos han llegado muchas personas a decirnos que qué pueden hacer con una escuela que está cobrando tal o cual colegiatura, y lo referimos precisamente a la Procuraduría del Consumidor. Lo que sí yo digo que tenemos que considerar es que las escuelas privadas deben de seguir pagando cuando menos parcialmente los sueldos a sus maestros. Entonces, aunque no haya clases, sí hay gastos que se deben de considerar por toda la plantilla laboral que tienen las escuelas. Entonces ahí sí debe de haber una negociación entre los padres y madres de familia y las escuelas particulares. Ahora, en cuanto a las clases, ¿también tienen que seguir los lineamientos de por televisión, por internet, por computadora, por celular?
o ellos son libres de hacerlo como quieran? Ellos tienen que seguir los contenidos que estamos marcando en los programas de televisión. Esos contenidos están en los planes y programas, se derivan de ahí los contenidos de la televisión. Se llaman los aprendizajes esperados. Y tanto la escuela pública como la privada puede recomendar, sin duda la televisión llega al mayor número posible de personas, sí. Pero si una escuela quiere hacerlo por internet, lo puede hacer por internet, es una herramienta auxiliar adicional y perfectamente lo puede hacer de esa manera. Lo que no puede hacerlo, y eso no es por la SEP, sino por la Secretaría de Salud, es hacerlo presencial. O sea, ninguna escuela privada puede decir, bueno, yo sí empiezo las clases presenciales, porque ahí sí hay una restricción de la Secretaría de Salud. Muy bien, ahora, sabes que hay, por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, hay muchos padres y madres que han perdido el empleo, que han perdido el ingreso y que no pueden seguir pagando una colegiatura. Va a haber un gran número de niñas y niños y jóvenes que van a pasar al sector público. Sí, tienen espacio la Secretaría de Educación Pública para eso, espacio y tiempo. Ya lo estamos viendo y es un tema en donde todo mundo tiene pues derecho a la educación gratuita de la educación pública y cualquier familia que quiera inscribir a sus hijos en una escuela pública puede hacerlo. Obviamente las escuelas tienen un cupo y a lo mejor la escuela de enfrente de su casa ya está con un cupo lleno, pero siempre habría un espacio en otro lugar. O sea que sí van a poder seguir yendo al colegio, a la escuela, los niños cuyos padres no puedan pagar la colegiatura. Así es, sí van a seguir atendidos y es nuestra obligación darles lo que, pues la educación es un derecho, Joaquín, entonces se tiene que prestar ese servicio educativo. Nada más dime una cosa, los libros de texto gratuito, esos, ¿cómo los vas? ¿Cuántos libros son? ¿Es un total de cuántos millones? Son, digamos, de las materias de las asignaturas son 161 millones. Sí. Y otros 20 millones son libros especiales, o sea, hacemos libros en braille para personas que tienen discapacidad visual, hacemos libros en macrotipo, tenemos luego toda una producción de libros para los estados que tienen contenidos regionales, tenemos libros para educación indígena y todo eso suma otros 20 millones, o sea, en total estamos hablando de 181 millones de libros que vamos a distribuir este año. Ahora, el reto es, ¿cómo vas a distribuir 181 millones de libros de texto en estas condiciones? Hemos estado hablando con todos los estados de la República para que se haga toda una línea, llamémosla así, de trabajo entre maestras, maestros, padres y madres de familia. Nos ayudan nuestras propias instituciones como el INEA, como CONAFE, y las Fuerzas Armadas también nos ayudan, y hay pues toda una logística para que estos libros estén en los estados, estén en las escuelas, en algunos casos se repartan incluso hasta directamente a las casas de los niños. Cada estado tiene una logística distinta, pero lo más, digamos, lo que va a ser más recurrente será decirle a los niños, ya están tus libros, tú puedes pasar a recogerlos el lunes, por decir algo, a las 12 del día, y otros niños pasarán el martes. Por cita, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Sí, por asignación de tiempo para que haya esa sana distancia que tanto recomienda salud. Bien, me están diciendo de tu oficina que tienes que entrar a una reunión muy importante, que ya te tengo, no te voy a colgar yo, ya tengo que terminar pues la entrevista así, porque me dicen que ya te cuelguen. No, eso sería muy molesto. Quisiera que en los próximos días, cuando tengas un poco más de tiempo, podamos otra vez hablar, Esteban, porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay incluso preocupación. ¿Por qué? Pues porque estamos ante lo desconocido. Ante algo insólito, algo nuevo,
Pero mira, una cosa que no se ha dicho, y con eso quisiera que termináramos, Joaquín, es que lo que sucedió ayer es insólito, que se una todas las televisoras a apoyar la educación. Se unieron también 38 televisoras estatales, además de toda la red de televisoras públicas, el 11, el 14, el Ingenio TV, 22. Etcétera, el 22. Que se una todo el país alrededor de la educación también es insólito. Creo que lo que ayer sucedió es una especie como de unidad nacional por un propósito superior a todos, porque también algo que no se sabe es que hablamos con los partidos políticos, con todos los partidos políticos, para que no se transmitan algo a lo que tienen derecho, que es la publicidad política. Entonces, como van a estar en clases los niños, no se van a transmitir, y todos se dieron su tiempo. El INE se dio su tiempo. Entonces, realmente lo que sucedió ayer es esa reconciliación que todos buscamos en México. Ahora, qué bueno. Oye, nada más dime, ¿cómo van a producir? No sé cuántas horas estamos hablando de televisión, pero son miles de horas, ¿no? Sí, estamos hablando de 4.500 programas de televisión. No, hombre. ¿Y quién va a hacer eso, Esteban? Pues nosotros, por eso ya me tengo que ir a trabajar, Joaquín. No, nada más dime, ¿quién va a producir 4.500 horas de televisión, pero ya para el día 26? Nosotros 24. Lo vamos a hacer junto con Canal 11, junto con el sistema de público de radiodifusión, junto con Ingenio TV, con la Subsecretaría de Educación Básica, o sea, con Canal 11. Estamos todos, hicimos un equipo para producir, y precisamente es lo que tenemos que hacer. Tenemos, uno, que sacar los aprendizajes esperados de los planes y programas. Dos, hacer los guiones de los programas. Sí. Tres, producirlos junto con los maestros que van a ser los conductores. Cuatro, entregarlos a las televisoras, porque todo el contenido lo hace las televisoras solo transmiten. Y si es un trabajo demencial enorme, tú sabes todo de televisión, entonces sí, por eso es que ya tenemos que colgar para que me vaya. Es una marca mundial, Esteban, echarse el tiro de producir 4.500 horas de televisión. Así es, una marca mundial, y cuando ya estén producidas y al aire y todo, a ver si por ahí te inventas un premio y me invitas a tu programa, porque pues sí, realmente es una cosa espectacular, pero México está preparado para este reto y lo vamos a sacar adelante, Joaquín. Ojalá que así sea. Esteban, te dejo porque ya es mucha la presión y no me gusta que me presione. Te mando un abrazo y a ver si esta semana o la que viene. Con todo gusto para seguir informando a tu auditorio. Nos vemos. Que estés bien. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.